Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces en esta oportunidad continuamos trabajando con el tema de los extremos condicionados. Y a continuación vamos a desarrollar un ejemplo de este tipo de ejercicios. Vamos a continuar, como quien dice, abordando este tipo de situaciones. Entonces el ejemplo que vamos a discutir a continuación es el siguiente: hallar los valores máximos y mínimos de esta función f de x y, muy sencillita, igual a x por y, si x, el par ordenado, pertenece a D, donde D es la frontera del cuadrado menos 1, 1 por menos 1, 1. Inclusive vamos a pedir que D es la región, ni siquiera vamos a pedir un poquito más, es la región limitada por el cuadrado que obtenemos de este producto vectorial, ¿ok? Entonces vamos a trabajar en esta región y en esta región vamos a estudiar cuáles son los puntos máximos y mínimos donde f alcanza sus valores máximos y mínimos, ¿ok? Ese es el planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo se hace en estos casos? ¿Cómo procedemos en estos casos? Bueno, primero tenemos nuestra función f de x y igual a x por y. Vamos a calcular los puntos críticos de esta función. Para calcular los puntos críticos de esta función derivamos y igualamos a 0. La derivada de f con respecto a x es y y la derivada de f con respecto a y es x. Dan cruzadas, ¿no? Entonces f de x es igual a 0. Este sistema, la solución de este sistema es cierta si solamente si consideramos el punto de coordenadas 0, 0. Porque para que se me anule este sistema simultáneamente tengo que tomar y igual a 0 y x igual a 0. Es muy sencillito, ¿verdad? Entonces tenemos que 0, 0 es el único punto crítico de la función f. Aquí el asunto es que el criterio que hemos hablado anteriormente del hessiano y todo aquello no nos va a decir mucho o no nos va a decir nada, porque si nosotros continuamos y calculamos las otras derivadas, entonces obviamente que f de x nos va a dar 0, porque acuérdense, f de x era y, entonces cuando derivo otra vez con respecto a x nos da 0. Por la misma razón, f de y vale 0 y las derivadas cruzadas van a ser iguales y esas nos van a dar 1. Entonces cuando veamos el determinante de f de x, por ejemplo, evaluada en el punto 0, 0, por f de xy evaluada en 0, 0, f de ix evaluada en 0, 0 y f de y evaluada en 0, 0, cuando miremos el determinante de esto es igual a el determinante de 0, 1, 1, 0 y esto da menos 1, que es negativo. ¿Ok? Como es negativo, entonces tenemos que ya de entrada podemos decir que en el punto 0, 0 no hay valor extremo. ¿Ok? Luego, en xy igual 0, 0 no hay valor extremo de f, de la función f. Allí no hay máximo ni mínimo, a pesar de que hay un punto crítico. Entonces, tenemos que seguir analizando la función.
Para ello, entonces vamos a parametrizar. Fíjense que ahora, ok, ya sabemos, estamos mirando nuestra función. Acuérdense que f está definida de d en r, donde d es simplemente este rectángulo que tenemos acá. Aquí tenemos aquí tenemos 1, menos 1, menos 1 y 1. Tenemos nuestro rectángulo. Entonces, vamos a pensar la frontera del rectángulo como la unión desde i igual 1 hasta 4 de unas ciertas curvas. Esta va a hacerse su 1, esta va a hacerse sus 2, esta va a hacerse sus 3 y esta que está acá va a hacerse sus 4. Y vamos a pensar la frontera recorrida así. Caminamos por aquí, después caminamos hacia mi izquierda, después bajamos y después nos movemos hacia la derecha. Vamos a pensar entonces que nos estamos moviendo así. Subimos, nos movemos, bajamos y nos volvemos a mover. ¿Ok? De esa manera vamos a parametrizar nuestra frontera y en función de eso vamos a estudiar la función. Entonces, ¿cómo va a ser la curva C1? Por decir algo. Bueno, para una curva existen muchísimas parametrizaciones, muchísimas formas de generar esto, ¿no? Pero lo primero que nosotros vemos acá rápidamente es que nuestras X tienen que ser igual a 1, porque estamos montados en este eje, y que las alturas, mis valores de Y, tienen que variar desde aquí, desde menos 1 hasta 1. Entonces podemos parametrizar de esta manera. Podemos tomar X igual a 1, podemos tomar T, Y igual a T, y podemos pedir que T varíe desde menos 1 hasta 1. ¿Ok? Con eso entonces nos estaríamos moviéndonos hacia arriba de esta manera. Entonces vamos a pensar, para la curva C1, vamos a definir gamma T. Gamma T va a ser una función ahora definida de R en R2, ¿verdad? Tal que cuando para cada T de acá me caiga en C1. O sea que podríamos decir así que gamma está definida en este pedazo de R en C1 que está contenido en R2. ¿Ok? Entonces que a cada parámetro T le asigna este punto de coordenadas 1, T. O sea que gamma T no va a ser otra cosa que la función 1, T. Insisto, con T entre menos 1 y 1. Eso me daría este primer pedacito. Ahora vamos con el segundo pedacito. Para el segundo pedacito, bueno, voy a borrar, pero porque me interesa mantener el dibujo. Para la curva C2, entonces también hay muchas formas de parametrizar. Pero ahora mi interés es, fíjense que yo voy a tratar de construir una curva gamma, así como C1 es la unión, o sea, así como la frontera es la unión de C1, C2, C3 y C4, voy a ir construyendo gamma definida a trozos. Trabajé con el intervalo menos 1, 1, voy a unirlo, por ejemplo, con 1 y otro pedacito acá, otro intervalito acá, de tal forma que este intervalo me lo envíe acá, a este pedacito. Entonces, para obtener C2, rápidamente observamos, por ejemplo, que aquí los puntos son los puntos de esta forma. El I tiene que ser todo el tiempo igual a 1. Y lo que se nos va a mover es nuestra variable X. Entonces, colocando, por ejemplo, la recta 2 menos T con T perteneciente al intervalo, voy aquí, como acá pensamos menos 1, 1 abierto, entonces acá lo vamos a tomar cerrado. 1, 3 va a estar listo. Y aquí vamos a tomarlo abierto. O sea, vamos a hacerlos todos abiertos por la izquierda. Tendríamos listo, porque fíjense que cuando T vale 1, estoy acá en el punto 1, 1. Cuando T vale 1, X vale 1. Y cuando T vale 3, ¿ok? Entonces estaría 2 menos 3 menos 1. O sea, el X va a valer menos 1, que sería esta esquina de acá. Entonces, esta es la segunda parametrización que me interesa. Y aquí definiríamos gamma T entonces como la función de coordenadas 2 menos T, 1 con T perteneciente a 1, 3.
¿Ok? Ahí tenemos la segunda parametrización. Hay muchas otras maneras de hacerla, pero esta es una que nos sirve a los propósitos de nuestro problema. Ahora la tercera curva, con C3. C3, ¿cómo vendría dada? C3 entonces nos interesa, ya trabajamos en el intervalo, nos quedamos en 3, 1, 3, nos hemos quedado con el intervalo 1, 3. Ahora tenemos que arrancar desde 3 en adelante, 3 y algo, ¿no? Entonces, y quiero que ese intervalo me genere estos puntos de acá. Ahora, los puntos de la curva C3 son de tal forma que x vale menos 1, x va a valer todo el tiempo menos 1 porque estamos parados aquí, y la y es la que va a ir variando, y tiene que moverse ahora en este sentido desde 1 hasta menos 1. Entonces algo que me mande 1 a menos 1 sería, por ejemplo, si estoy arrancando desde 3, sería pensar en 4 menos t, con t perteneciente entonces a 5, entre 3 y 5. ¿Por qué? Porque cuando t valga 3, 4 menos 3 es 1, estamos parados aquí arriba, y cuando t valga 5, 4 menos 5 me da menos 1, y estaría parada acá abajo en el punto de coordenada menos 1, y estaría recorriendo este borde así. Ahí tenemos entonces la tercera parametrización, y en este caso gamma t sería entonces, tendría estas coordenadas menos 1, 4 menos t, donde t pertenece al intervalo 3, 5. ¿Ok? Esa sería la parametrización de C3, y finalmente la parametrización de C4 no va a ser otra cosa que pensar entonces, nos movemos de acá hasta acá, habíamos quedado entonces en el intervalo 5, aquí vamos a añadir algo, pero tenemos que movernos de tal forma que, fíjense, acá y vale menos 1, y se va a mover el parámetro x, o sea, nos vamos a mover con respecto a la coordenada x, y tiene que moverse desde menos 1 hasta 1. Entonces acá lo lógico sería colocar 6, acá 6 menos t, variando desde 5 hasta 7, y aquí sí podemos cerrar 5 hasta 7, porque si t vale 5, estaríamos en 1, en menos 1, y si t vale 7, estaríamos en menos 1, ¿ok? Entonces tendríamos esto, ¿no? 6 menos t menos 1, ¿ok? ¿Cómo sería mi curva entonces? Gamma t sería pensar en 6 menos t, menos 1, con t perteneciente a este intervalo, entre 5 y 7. Entonces, ok, una vez que hemos parametrizado nuestra frontera, nosotros vamos a mirar o vamos a introducir la función g de t, que no va a ser otra cosa que f compuesta con gamma de t. Gamma de t variando entonces ahora desde menos 1 hasta 7. Y en cada trocito vamos a ir considerando las distintas parametrizaciones. Entonces, fíjense, voy aquí un momentico a borrar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando miremos g de t, que no es otra cosa que f compuesto con gamma de t. Por ejemplo, en C1. En C1 tenemos entonces que g de t no va a ser otra cosa que t. Porque acuérdense, por acá, repito, lo traigo a colación, f de x y no es otra cosa que x por y. Entonces, en CC1, g de t vale t, porque recuérdense que las coordenadas acá eran 1 y t. Cuando multiplique 1 por t, esto es x, esto es y, 1 por t da t. ¿Ok? Y estamos mirando t perteneciente al intervalo menos 1, 1. La derivada de esto, por supuesto, que es positiva, o sea que la función g es creciente. En g en 1, o sea, en g de 1 tenemos que vale 1, g de menos 1 vale menos 1,
Y entonces fíjense que en uno, mirando la cosa, por ejemplo, en uno, si t vale 1, esto mirando la función f, o sea, f vale 1, pues 1 por 1 da 1, pero esto, según la parametrización, repito, porque tengo puntos de la forma 1, t, esto me genera el punto de coordenadas 1, 1. Y sucede que entonces en 1, 1, f al evaluar como f de 1, 1 vale 1 y f de 1 menos 1 vale menos 1, entonces en 1, 1 hay un máximo, ¿verdad? Y en 1 menos 1, nosotros sospechamos que hay un mínimo, ¿ok? Eso nos da la primera parametrización. Después nos vamos, ese nos da este primer pedacito, C1. Cuando estudiamos nuestra curva o nos coloquemos en C2, ¿ok? En C2, entonces tendríamos lo siguiente. En C2, repito, nuestra parametrización era entonces 2 menos t, 1. Y estamos haciendo que t varíe entre 1 y 3. ¿Ok? Cuando miremos allí, ¿quién es nuestra función g de t? G de t va a ser 2 menos t, porque es la multiplicación de este por este. Ahora, ¿cuánto vale g de 1? G de 1 vale 1. ¿Y cuánto vale g de 3? G de 3 vale menos 1. Acuérdense que esta función, cuando uno deriva, la derivada es negativa, o sea que g es decreciente. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros tomemos el punto t igual a 1, esto nos genera el punto de coordenadas 1, 1 otra vez. Y cuando miremos t igual a 3, esto nos genera el punto de coordenadas menos 1, 1. Porque estamos evaluando, ¿no? Colocamos acá 1, sacamos la cuenta, menos 1, multiplicamos menos 1 por 1, ¿ok? Entonces observen que f nuevamente, f de 1, 1 da 1, f de menos 1, 1 da menos 1, y entonces volvemos a lo mismo. Acá, en este punto, f presenta un máximo y en este punto, f presenta un mínimo, ¿ok? Volvemos a hacer el argumento, volvemos a estudiar ahora, pero vamos a estudiar en C3 y en C4. Entonces, en C3, ¿qué ocurre? En C3, dada la parametrización, acuérdense que C3 ahora estamos trabajando con puntos de la forma menos 1, 4 menos t, donde t varía entre el intervalo 3, 5. Bueno, cuando miramos eso, g de t, en este caso, no es otra cosa cuando hacemos el producto de este por este simplemente da t menos 4. Esta función tiene derivada positiva, o sea que esta función es creciente, ¿verdad? Es una recta. Miramos que en g de 3 la función vale menos 1, en g de 5 la función vale 1. Otra vez cuando parametricemos t igual a 3 me genera el punto de coordenadas menos 1, menos 1. Y t igual a 5 me genera el punto de coordenadas menos 1, 1. Pero en menos 1, menos 1, f de menos 1 da 1. Y acá en este, f de menos 1, 1 da menos 1. Entonces, comparando, aquí podemos concluir que acá f tiene un máximo, hay máximo, y acá hay mínimo, hay un valor mínimo. Y eso coincide con los datos anteriores. Y ya finalmente, para cerrar, en C4, en la curva C sub 4, entonces nos va a quedar, si volvemos otra vez a la parametrización, estamos trabajando con puntos de la forma 6 menos t, menos 1, con t perteneciente al intervalo 5, 7. Ahora fíjense, nuevamente acá nuestra función g de t, porque es el producto, sería igual a t menos 6. Y evaluamos en los extremos. Esta es una función creciente, es una recta, es creciente. Miramos en los extremos. G de 5 me genera g de 5, en este caso multiplico, 5 menos 6 da menos 1. G de 7 da 1. Y entonces ahora aquí esto es un mínimo, esto es un máximo, pero fíjense, miramos los valores. O sea, en t igual 5,
eso me genera el punto menos 1, 1. Y aquí la función f presenta un mínimo. Y acá en el, ¿por qué? Porque 1 menos 1 da menos 1. Y acá en el punto de coordenada menos 1, por el mismo argumento anterior, f de menos 1 es el producto este por este que da 1, o sea que acá f presenta un máximo. ¿Qué estamos concluyendo de todo este análisis? Por todo esto que hemos hecho, ya para cerrar el video. Estamos mirando entonces nuestra función en esta región, ¿ok? Aquí tenemos este punto, este punto, este punto, este punto. 1, 1, menos 1, menos 1, 1 menos 1, y acá sería menos 1, 1. ¿Ok? Y aquí teníamos el origen, 0, 0. Ya vimos que 0, 0 está descartado porque evaluamos el hessiano y todo aquello. ¿Ok? Es un punto crítico, pero está descartado. Y lo que nos está diciendo todo este análisis, porque nuestro universo es este pedacito, es esta plancha, es donde hay máximo y donde hay mínimo. Por todo el análisis que hemos hecho, aquí hay un máximo, aquí hay otro máximo, y acá hay mínimos, mínimo y mínimo. ¿Ok? Aquí la función presenta mínimo, mínimo, máximo y máximo. Cosa que no es tan descabellada, porque acuérdense que nuestra función x, f de x, y es x por y. Y entonces si los dos son positivos, aquí la función es positiva. Si los dos son negativos, aquí la función es positiva. Y si alguno de ellos es negativo, entonces tenemos que acá la función en este cuadrante es negativa y en este cuadrante es negativa. Entonces lo que uno pareciera sentir es que aquí, estos son como que dos picos que sobresalen, y estos valores acá serían dos picos que se hunden. Aquí la función presenta máximo local, mínimo local, mínimo local. Acá valen unos, en esos mínimos acá y acá, aquí la función alcanza el valor de 1, aquí alcanza la altura de 1 también, y acá son mínimos locales o mínimos relativos, y acá la función en este punto y en este punto valen menos 1. Bueno, y ese es el análisis de los extremos relativos de esta función en esta región.